Soy Matías Wolf, por ahí voy a aparecer. Nada, me toca la última parte de este pequeño ciclo. Esto tenía alguna lógica. La lógica era partir primero desde un poco lo más amplio de los medios más masivos, después llevarlo a cómo esos medios de alguna forma son preconstruidos con un sistema de marca o un logo, pero un poco antes de eso tiene que ver con el relato estratégico. Y el relato estratégico es eso que tenemos que decir para que la gente no solamente entienda, sino que valore. Y voy a partir dándoles el primer tip, que es una trampa, para que ustedes puedan entender inmediatamente cuándo un pitch es bueno y cuándo es malo. Y lo pueden saber en en el segundo 2 o 3. Sí. Hola, soy Matías Wolf y vendo... Listo, se acabó el pitch. El pitch es malo. ¿Por qué? Porque a nadie le importan ustedes. Solamente yo me importo a mí y ustedes se importan a ustedes. Porque el cerebro nuestro, y vamos a hablar un rato más, es una máquina de eficiencia. Por lo tanto, si hay un estímulo que no lo reconoce como esto me va a ayudar a sobrevivir o a progresar de forma radical, va a pasar al mundo del café con leche. ¿Cuántos de ustedes pertenecen al club del café con leche? No existe. No existe porque el café con leche le cae bien a todo el mundo, pero no tiene opinión. Y la comunicación tiene que tener opinión, tiene que estar en los bordes. Porque si no están en los bordes, es un estímulo que mi cerebro dice, ¡tum!, inservible. Y lo borra y lo diluye. Nosotros recibimos más de 3.500 estímulos comunicacionales o publicitarios al día. Por lo tanto, nuestro cerebro no puede hacerse cargo de eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Si me sirve, entra; si no me sirve, fuera. La gran mayoría de los estímulos están fuera. Las zapatillas que tengo, las marcas que ustedes ven, son todo estímulos. Si nuestro cerebro estuviera constantemente haciendo un trabajo de procesamiento, se vuelve loco. Y por lo tanto dice, solamente voy a procesar aquello que me haga falta. Entonces, voy a partir primero y voy a tomar, justo no estábamos coordinados, pero pareció que sí incluso, lo que hablaba la José del café. Y hablemos un segundo del café para hablar rápidamente el valor de un relato. Todos acá tomamos café y seguramente, y yo que me las doy de cafetero, en verdad no soy, pero me gusta mucho el café, me fui con mi querido amigo Gonzalo a comprar un café porque no me gusta el Nescafé. No me gusta, y lo pongo entre comillas. Pero seguramente, si ustedes me ponen un test ciego entre el Nescafé, etcétera, puede que me cache. Pero yo creo que sé café. Pero seguramente me hacen un test y no voy a saber. O sea, lo que les quiero decir, tomando el punto que decía la José, es que nosotros estamos dispuestos a ir a un Starbucks y pagar 5 veces por un café que en verdad no sabemos si es el mejor o el peor, o estamos dispuestos a hacer una serie de cosas con un producto que tal vez es de los productos más masivos. Entonces, ¿cómo me diferencio si todo el mundo conoce el café, pero nadie en verdad es capaz de diferenciar la calidad? ¿Cómo soy distinto vendiendo café? ¿Cómo soy distinto vendiendo telecomunicaciones? Imagínense, ustedes tienen Entel, Claro, Movistar. ¿Cuánto contacto tienen con esa marca? Prácticamente ninguno. El contacto que tenemos es con Samsung, o con Apple, o con las marcas de móviles, o sea, con las marcas de los terminales. Pero la marca que está atrás, solamente queremos que no aparezca. Cuando aparece, es porque hay un problema. Y ahí la marca se tiene que hacer cargo. Entonces, no es fácil vender algo que no puedo tocar, y que además cuando tengo que tocarlo, es generalmente por algún problema. No es fácil generar un relato estratégico donde la gente me quiera cuando ese es mi rol en la vida de las personas. Se me lleva el café. Entonces la pregunta es cómo yo diferencio del café si al final no soy muy capaz de reconocerlo. Y si yo pongo 3 logos distintos, esto que me estoy tomando, literalmente mi cerebro va a decir, esto es otro café. Y ustedes cierran los ojos, cambian el contexto y su cerebro de verdad va a creer que está tomando Ili. Lo que vende es un pequeño sorbo de Italia. El verdadero... Ahora, hay 2 contrabandos de idea en esta frase. Lo primero es que si es de Italia es bueno. Y todos lo creemos porque Italia viene hace siglos, literalmente, construyendo su calidad en moda, comida, etc. Son siglos de tradición. Por lo tanto, cuando alguien dice, este producto es made in Italia, vamos a poner ahí, es made in Italy, tiene un valor. La moda tiene un valor, el diseño tiene un valor cuando es italiano. Si hay una camisa que dice made in China, made in Italy, la made in Italy va a valer más y todos seguramente vamos a estar más o menos de acuerdo que sí, porque es italiana. Puede que esté hecha en el mismo lugar, pero el made in Italy hace una diferencia. Nespresso hace todo el trabajo. Nespresso definió no autorreferirse a él como hago café, sino que llega a un lugar que nadie más puede llegar de una forma impecable, eficiente y consistente. O sea, llego adentro de tu oficina, sin suciedad, sin problema, cosa que antes era imposible. Antes de Nespresso había que ir a tomarse un café, había que ir a hacerse un café.
Había que salir a algún lugar. Por último, a la cocina de donde estuviéramos. Acá, esta máquina puede estar en tu oficina, son 2, 3 pasos y listo. Entonces, no es tomar un café, es tomar un café ¿dónde? En el contexto. Y Starbucks nos vende 5 veces el café, y muchos de nosotros incluso vamos al Starbucks, no ocupamos las instalaciones que suponen que están dentro del valor, wifi, lugar maravilloso, gente simpática, etc. Vamos, compramos el café y nos vamos a la oficina con el café. Y estamos pagando 5 veces más. Porque hay algo que estamos vendiendo. Starbucks vende, yo soy tu tercer lugar. Está tu casa, está tu oficina y estoy yo. Entonces muchos de nosotros fuimos contratados, despedidos, tuvimos evaluación de feedback en Starbucks. ¿Sí o no? Oye, y los chilenos, esto creo que algo que ya deberíamos haber sacado hace tiempo, pero hemos sido muy creativos y también inventamos otro concepto de café, que es el café con piernas. Claro, misógino hasta de no decir más, pero sí, lo que quiero decirles es que si yo seguramente le digo a Gonzalo, vamos a tomar un café, Gonzalo me haría decir, no entiendo bien. Vamos a tomar un expreso, entonces seguramente es una conversa chica, rápida, para conversar. Oye, sí, nos ponemos al día. Vamos a Starbucks, wow, esto aquí hay una conversa. Me van a evaluar, me van a dar feedback, la cagué en algo, pero una conversa. Vamos a tomar un Starbucks ahí un tiempo. Y vamos a tomar un café con pierna, vamos a portarnos mal. El café es lo menos importante ahí. Entonces, como un producto que pareciera súper relevante, pero en el día a día la verdad que no tenemos muchos criterios para poder definirlo, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo elegimos uno? Con un relato. Y lo que es una marca es un atajo a una serie de decisiones que tenemos que tomar. Entonces, hablemos un rato de los que no están familiarizados. Todos lo tenemos, lo usamos más o menos, pero todos tenemos un cerebro en nuestras cabezas. Y vamos a hablar un segundo del cerebro porque, piénsalo de esta forma, un relato bien estructurado tiene la forma del cerebro. Imagínense que el cerebro es un container. La forma más eficiente hasta ahora de llenar un container por medio de pallets, ¿cierto? Porque están medidos de tal forma que yo no tengo que hacer prácticamente ningún tipo de procesamiento. Sé que X pallets caben dentro de un container, punto. Y si todo lo ordeno dentro de esa estructura, todo va a caber perfectamente, no hay que usar esfuerzo, el equipo que va a tener que meter eso, prácticamente no va a tener que trabajar. Pero imagínense yo saco todo del pallet y lo pongo en unidad y le digo, ok, llévenme el container, se van a demorar mucho más. Se van a agarrar seguramente, no, pero este de acá no van a haber aprovechado seguramente muy bien el espacio, les van a sobrar un par de piezas porque no van a haber cabido todas. Cuando ustedes cuentan un relato desestructurado y mal hecho, le están pidiendo a su cerebro que agarre puras piezas desestructuradas, las convierta en una historia y después tenga sentido. Seguramente va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no son muy buenos para contar esa historia y su cerebro no entiende que acá hay algo para sobrevivir o para mejorar de forma radical, se va al mundo de la nada, del café con leche, de la vainilla, de todos esos mundos que son súper simpáticos, pero no calientan a nadie. Entonces, nuestro cerebro tiene básicamente 3 niveles. El nivel del medio se llama el cerebro reptiliano, que es donde está nuestra placa madre. Es donde pasan cosas sin que nosotros decidamos. Ustedes ahora están respirando, su corazón late, pasan cosas adentro de su cuerpo sin que ustedes tomen una decisión, porque estamos programados para eso. Ahora, hay un segundo nivel, que es el sistema límbico, que es donde están nuestras emociones. Y después está la neocorteza, que está el pensamiento racional. No les voy a contar la anécdota, pero llévenlo de esta forma. La neocorteza es un fiscal. Y ustedes saben quién es inocente ante un fiscal. Nadie. Un fiscal siempre te va a encontrar, porque nadie es totalmente inocente de nada, y por lo tanto siempre nos van a encontrar algo. El sistema de emociones es como esa abuelita querendona que si le contamos bien una historia te va a aplaudir de pie. Entonces, si yo voy a ir a contarte una historia de la neocorteza y no entro antes por el sistema límbico, me voy a encontrar inmediatamente con el fiscal y seguramente ese fiscal se va a poner pesado y va a empezar a hacer las preguntas: ¿por qué tu producto es el mejor? ¿Y cuánto vale? ¿Y cómo sé? Y por lo tanto seguramente no vamos a ser el mejor en todos los ítems y es muy posible que perdamos. Pero si ustedes entran por el sistema límbico desde las emociones, una vez que yo te emocioné y generé un vínculo, lo que te venda debajo no es muy relevante. Apple es un buen caso. Apple vende 25 tipos de categorías distintas, pero como todos son Apple, confiamos que va a ser bueno. Y Apple está trabajando en un auto, y seguramente muchos de nosotros van a decir, igual, auto. Un auto, partió vendiendo computadores, y ahora estamos en los autos. Entonces fíjense, y esto es súper simple, y les cuento el caso muy rápido, pero
Cuando era chico no era muy bien portado. Me pegué una cagada relativamente grande, rompí un vidrio sin querer con un skate. No fue con querer, de verdad, pero rompí el vidrio. Entonces llegó mi papá a buscarme y por supuesto cuando me subo al auto fue imagínense, ¿cómo se te ocurre estar en un mall andando en skate? Es lo más peligroso que pudiste hacer. Yo tenía una justificación que era con un amigo, le quería enseñar. Mi viejo me requete contraputeó. Pero llegué a mi casa y le conté a mi mamá lo que había hecho, que en verdad era por un amigo y lo había salvado la vida. Mi mamá, por supuesto, me aplaudió de pie y se acabó el castigo. Porque el sistema límbico siempre le gana al sistema racional. ¿Por qué? Porque el 100%, y esta es la mala noticia para los que son muy racionales, el 100% de las decisiones que tomamos son emocionales. Y usamos nuestra razón para poder justificar aquello que sentimos. Y por eso muchas veces escuchamos a el mundo político, me toca trabajar alto con ellos, que tienen visiones muy claras de lo que son. Y por lo tanto, de ahí en adelante, son lentes, que me permiten ver de ahí en adelante eso. Y hay un estudio que se hizo en un libro muy interesante, donde pusieron a personas, imagínense, del Partido Republicano y del Partido Comunista, digamos, como para poner entre comillas extremos. Y pusieron a la gente del Partido Republicano a escuchar un discurso de Kast, que hablaba de los valores republicanos, y acto seguido, un discurso de Kast hablando en contra de los propios principios. Obviamente era un discurso fake. Y lo mismo hicieron, imagínense, con el Partido Comunista, no sé, con Gladys Marín, como una líder así, con un discurso muy precioso, y después la misma Gladys Marín, contradiciéndose. En el 100% de las veces, las personas que escucharon esto fueron capaces de justificar un discurso. No, en verdad lo que quiso decir es que en verdad, y todos pudieron explicar racionalmente los dos discursos. O sea, el que ya creía en el mundo comunista, escuchó a Gladys Marín hablando algo increíble, después ella misma contradiciéndose, y nos dio la contradicción. Y lo mismo pasó en el Partido Republicano. Esto, por supuesto, lo hicieron en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, los que eran del Partido Demócrata escucharon a su líder contradiciéndose en lo más profundo y nos dieron la contradicción. ¿Por qué? Porque su cerebro ya había elegido que esa es la persona que quiero y por lo tanto soy capaz de explicar prácticamente cualquier cosa. Y nacen filosofías o ideologías como las filosofías e ideologías nazis, etcétera. ¿Cómo? Bueno, de ahí nacen. Comunicación. Entonces, las emociones le ganan la razón siempre. Entonces, si ustedes quieren hablar, y ahí vuelvo, hola, mi producto están entrando por la neocorteza. Y el cerebro de todos ustedes van a estar diciendo, ¿y a mí qué me importa? Eso es lo que siempre tienen que pensar. Te quiero contar mi producto, a mí no me importa. Solamente me importo yo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hago que tu producto tenga que ver conmigo? Por lo tanto, tengo que partir contigo. Vamos a verlo ahora. Por ahí, se cayó algo. Ahí, vamos a pasar esto rápido. Este es nuestro cerebro. Nuestros cerebros son una serie de casilleros. Cada casillero es una categoría de productos. Entonces acá está la categoría de las bebidas, de los cafés, de las hamburguesas, de todos los productos que ustedes quieran. ¿Cuántos casilleros tienen? Depende de la cantidad de categorías que ustedes día a día se manejan. Por ejemplo, dentro de cada casillero están las subcategorías y dentro de cada subcategoría están las marcas. Entonces yo les digo, díganme 3 marcas de deporte. ¿Me pueden decir 3 marcas de deporte? ¿Me pueden decir 3 más? Perfecto. ¿Me pueden decir, no sé, 3 marcas de tecnología? Perfecto, todo. ¿Me pueden decir una marca de pernos de avión? Exacto. Pernos de avión. A menos que alguien se dedique, vamos, siempre hay alguien que sabe, ¿no? Pero, ¿por qué nadie sabe de pernos de avión? Porque nadie se relaciona con el mundo de los aviones o los pernos de avión. Por lo tanto, ¿por qué mi cerebro va a guardar una cajita que se llama pernos de avión? No existe. Por lo tanto, el mundo de los pernos de avión para nosotros no existe del todo. Y hay marcas que se sacan la cresta haciendo un mejor producto. Ese alemán que hizo el perno y dijo, ¡wow! El perno bueno. A nosotros no nos interesa porque no sabemos nada de perno, nos interesa el perno y no estamos todo el día. Pero en las marcas de que estamos día a día, podemos llegar incluso a guardar 6, 7, 8 marcas dentro de ese casillero. Y después la pregunta es, ¿en qué lugar estoy en ese casillero? Que es el famoso top of mind. ¿Han escuchado el concepto? Top of mind es cuán arriba estoy yo en el casillero de mi categoría. Cuán arriba estoy para bien, porque ustedes pueden ser el top of mind para el más malo. Este es lejos el producto más malo. Top of mind. La pregunta es que están en el lugar incorrecto, tienen que estar seguramente en el lado de los buenos. Entonces, nuestro cerebro abre casilleros y se mete dentro de los casilleros solamente en la medida que ese estímulo, repito,
lo reconozca como con esto voy a poder sobrevivir o voy a poder prosperar. Son los dos conceptos. Ahora, para poder hacer eso, tengo que entender cuál es la lógica de las personas. Hay un profesor que se llama profesor Fogg, que habla de cómo yo los incentivo a que ustedes se movilicen, porque si hablamos seguramente el tema de la inteligencia artificial, todo eso lo hemos venido escuchando hace 5, 6, más años, algunos más años, otros menos, pero era básicamente un problema latente y aspiracional. Oye, sería bueno meternos en esto, hasta que se convirtió en urgente. Gonzalo dijo, alguien conoce el ChatGPT, y casi todos lo conocíamos. Todos nos metimos un rato, se convirtió en crítico y evidente. Entonces ahora están todas las empresas, estamos todos apurados en cómo metemos esta tecnología, esta forma de trabajar. Se convierte, fíjense cómo hay temas sociales, problemas, fricciones sociales, que pasan de estar latentes a ser urgentes. El mejor caso es la crisis social que tuvimos hace 3 años. Pasamos de estar en un maravilloso, ¿cómo le decían? Un oasis. Pasamos de un oasis a una crisis, en medio segundo. ¿Por qué? Porque pasamos de ver un problema que era latente a un problema evidente. Entonces la pregunta es, desde el punto de vista del emprendimiento, tenemos que ir a buscar problemas que sean latentes y aspiracionales y convertirlos en evidentes y críticos. ¿Por qué? Porque si no, ¿cuántos de ustedes tienen pendiente ese examen médico? O dos o tres exámenes médicos que no se lo han hecho. Todos tenemos pendiente el examen, ¿no? ¿Y por qué no se lo han hecho? Porque no es urgente. ¿Se dan cuenta, no? Sabemos que es importante, es súper importante. Ese examen seguramente si lo hacemos a tiempo, vamos a poder predecir una serie de cosas. Pero igual no lo hacemos. Una cosa es saber y otra cosa es hacer. Entonces, esta es la diferencia entre el hacer y saber. Tengo que convertir que un problema sea latente en crítico, sentido de urgencia. Las promociones de venta tratan de hacer esto. El Black Friday hace esto. Hoy no hay nada, en 10 minutos más empieza el Black Friday, nos ponemos de acuerdo, generamos un contexto de apremio y por lo tanto se acaban 2 días compra. Entonces empiezo a generar estrés en mi cerebro, tensión, para decir, esto que podría comprarlo más adelante, voy a aprovechar y comprarlo ahora. La carpa de camping que voy a necesitar el próximo año, lo voy a comprar ahora. Entonces empiezo a convertir problemas latentes en problemas críticos. Y vámonos a... Está un poco lento. Siguiente, ahí, esto. Por lo tanto, una más, ahí. Esto es lo que les quiero contar. Solamente nuestro cerebro va a recibir información y va a estar dispuesta a procesarla en la medida que, no sé si es, sí, que vea que eso va a evitar un dolor grande o me va a ayudar a convertir a tener la mejor versión de mí mismo, la mejor versión de mi empresa. Entre medio no hay nada. Este producto te va a ayudar a ser un poco mejor. Para ser un poco mejor, todos llegamos acá sin ese producto nuevo que ustedes están pensando. Eso es lo que tienen que entender. Ese producto nuevo, increíble, que va a cambiar la historia de la... Hasta ahora no existió y la humanidad ha seguido bien. Y yo he sobrevivido y me siento relativamente feliz sin ese producto nuevo de ustedes. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a cambiar mi estilo de vida y mi conducta de ahora por una nueva si no los conozco, no veo el valor? Ustedes tienen que ser capaces de mostrarme 10 veces más valor del que yo tengo, porque si no mi cerebro no está dispuesto a hacer el trabajo de procesamiento de información, el mío y el de ustedes. Y aquí les doy una buena y una mala noticia. Acá les voy a mostrar, nos vamos a ir de lo profundo y un poco después lo más amplio. Esta es la arquitectura de una historia. Por lo tanto, la mala noticia es que si entienden más o menos esto, que no es muy difícil, de aquí en adelante, cuando vean una mala película, una mala serie, la van a encontrar más mala, porque van a saber lo que va a pasar. Todas las series, todas las películas que hoy día conocemos tienen una estructura igual. La magia está en cómo yo voy llenando esa estructura, pero la estructura es básicamente la misma. Un poquito de historia. Hay un señor que se llama Joseph Campbell que crea algo que se llama el viaje del héroe y lo crea en algo así como 12 pasos. Y después hay otro señor que se llama Dan Harmon, que es el guionista de Rick and Morty, no sé si lo han visto, una serie pero deschavetada de loca, pero muy buena. Y este señor habla de que hay 8 pasos, imagínense. Había una vez un héroe que está en una zona de confort, le sucede algo, o él quiere algo, ahí es lo que les digo. Vamos a poner por acá, pero entra en una situación desconocida, debe adaptarse a ella, debe trabajar y conseguir lo que quería, paga un alto precio por ello, luego regresa a la situación familiar habiendo cambiado. Y fíjense la historia de Star Wars.
Había una vez un jovencito que se llamaba Luke Skywalker, que los tíos le cortaban el pelo con vasenica seguramente, corte de pelo más malo del mundo tenía. Y finalmente, él empujaba una aventura que él no quería, él estaba feliz con sus tíos, él empujaba una aventura, en una zona de confort quiere o le sucede algo y empieza la aventura. Y se encuentra con un mentor que es Obi-Wan Kenobi y le dice, flaco, ven para acá, confía en la fuerza y vamos a estar bien. Y si confía en la fuerza vamos a poder derrotar al imperio. Pero ¿qué pasa cuando él tiene que derrotar al imperio? Se tiene que enfrentar a su mayor miedo, que es su papá. No se sabían, pero era su papá, Darth Vader. Ojo. Y hay un acto de sacrificio grande. El papá se sacrifica por él se sacrifica por el papá. El papá en un segundo de ser el peor villano se convierte en el salvador del mundo, que fue lo que terminó siendo. Y él vuelve a su hogar habiéndose transformado. Ganó, pero le costó caro y él es otra persona. Y si yo les pongo una más, no agarra. Ahí. Fíjense la estructura del Rey León. La historia. Había una vez un leoncito que está en una zona de confort, es empujado, el tío le mata al papá, le echa la culpa, se va, tiene que acostumbrarse a una nueva realidad. En esta nueva realidad él finalmente aprende algo, se encuentra con Nala y con el monito y le dice, tienes que volver, tu tío está dejando la embarrada, vuelve, se pelea con todo, mueren algunos y él finalmente vuelve a ser el Rey León. Entonces, él vuelve a su hogar habiéndose transformado. Por lo tanto, esto siempre, una historia tiene que ver con una historia de transformación. Pasar de un A a un B. Por lo tanto, lo que estamos buscando es ir a decirle al cliente cómo tú te vas a transformar con mi producto, no qué hace mi producto. Por lo tanto, dado que tú tienes este problema, mi producto te va a ayudar a solventarlo. Esta es la estructura. Había una vez un protagonista, y esto es todo lo que hay que... Es así de fácil y así de difícil. Había una vez un protagonista que tiene un problema, hay que definir cuál es el problema que tiene, y se encuentra con un mentor o con un guía. Este guía le da un plan, este plan tiene un llamado a la acción para básicamente evitar dos cosas, o evitar un fracaso o hacer que tenga el mejor futuro. Por ejemplo, el mundo de los seguros te dice, como sé que te va a pasar algo malo, mejor que te pille conmigo. Entonces, no te está ofreciendo la mejor versión de ti mismo, te está diciendo, de alguna forma voy a gestionar miedo. Pero por ejemplo, el mundo de las universidades es todo lo contrario. Estudia con nosotros para que seas el mejor. Entonces lo que estoy ofreciendo es un futuro esplendor para ti. Ese es el final de la historia. Si el final de la historia es para que estés más o menos igual, no hay cambio, no hay transformación. Nuestro cerebro se va a movilizar y va a comprar o va a cambiar su hábito solamente porque hay algo que lo está empujando que se llama energía. Y esa energía tiene que ver con miedo o con pasión. No hay más, recuerden, el entremedio no moviliza a nadie. El intermedio es una buena conversación de negocio, pero cuando estamos hablando de un relato estratégico, tiene que estar pensado para generar provocación. Y fíjense, había una vez un protagonista que se llama Luke Skywalker, que tenía un problema externo, tenía que derrotar al imperio, tenía un problema interno, él tenía que ver si es que él era un Jedi o no. Y filosófico, el tema de fondo de la película, el bien contra el mal. Se encuentra con un mentor, el mentor es Obi-Wan Kenobi, que le da un plan. Ahora, lo que no se les puede olvidar nunca es que ustedes nunca son ustedes siempre son Entonces cuando ustedes parten un pitch diciendo hola, soy, están partiendo por acá y el cerebro que va a decir mío, a mí no me importáis tú, no me importo yo. Por lo tanto, si ustedes no son capaces de decir por qué ustedes están acá para mí, si soy un VC, si soy un lo que sea, mi cerebro va a decir café con leche, café con leche, café con leche. El café, en ese mundo, en esa intersección entre el dolor y la pasión, en términos de comunicación, es la nada. Nada, ahí se va todo y se diluye todo. Entonces, cuando ustedes parten un pitch, entonces, ¿cómo parto? Ustedes saben la cantidad de gente que está muriendo respecto de... no es mí, es de ustedes. Entonces ustedes siempre tienen que partir con la pregunta que nos están haciendo. Oye, ¿qué hace tu empresa? ¿Sí o no? Y ustedes responden, ¿qué hace tu empresa? Trampa. No están preguntando eso. Están preguntando, ¿qué hace tu empresa? Para mí. Recuerden, la pregunta que nunca se hace es la más importante. ¿Qué hace tu empresa para mí? Y tú eres capaz de decirme al tiro, ¿qué hace tu empresa para mí? Yo te hago la segunda pregunta. Entonces tú me dices, mira, mi empresa conecta personas con el dinero. ¿Cómo es eso? Estamos detrás de los sistemas de Red Bank.
Pero si yo te digo, hola, nosotros tenemos un sistema que interconecta sistemas, la weá fome. A nadie le interesa un sistema que se habla por todo el sistema. Pero tú me decís que en verdad estoy acá para interconectar personas con la plata y hacer que sean libres, te voy a preguntar la segunda pregunta. ¿Y cómo lo hacís? Ahí viene el producto. Pero si yo no te pregunto el cómo lo hacís, me estáis dando información que a mí, a priori, no me interesa. Y ahí viene la pregunta de siempre. ¿Y a quién mierda le interesa eso que me estáis contando? A menos que haga que le interese. Lo mismo lo podemos hacer para Hunger Games. Por lo tanto, la estructura es exactamente la misma para todos. Y esto, hay incluso un canvas, métanse después. Esto es un autor que se llama Donald Miller. Métanse después en MyBrandScript, algo así. No, storybrand.com. Y tienen este canvas que les va a ayudar a poder hacer su propio relato. Y llenen el relato. Ahora, parece fácil, pero la trampa es entender cuál es el problema de la persona que ustedes están resolviendo. Eso es lo más importante. Quédense ahí harto rato, no en quiénes son ustedes. Súper importante, ¿contra qué luchan? Para poder ustedes ayudar a alguien y hablarles del propósito, lo primero es, bueno, ¿cuál es el mayor dolor que tiene tu target y cuál es el villano con el que ustedes luchan? El villano nunca es alguien, generalmente representa algo. Por ejemplo, el villano tal vez para Endeavor es el desconocimiento de las herramientas que hay para Scale Up. Y ese es nuestro villano, el desconocimiento. Y hacemos esto para que todos los emprendedores tengan conocimiento y hacer un ecosistema mejor. No son personas, no son organizaciones. Es algo que hace que mi protagonista no pueda convertirse en ese lugar, no pueda llegar a ese lugar que quiere ser, no pueda llegar a su tierra prometida. Entonces, nosotros siempre somos el mentor. Sus marcas son los mentores, no son los protagonistas, no son los héroes. Si ustedes creen que son los héroes, tenemos un problema grande de pitch. Entonces siempre piensen en, si tu protagonista, tu cliente, es alguien con cierta problemática emocional, con cierta problemática, etcétera, ¿qué tipo de mentor necesita? Bielsa, Sampaoli y no sé cómo se llama el de ahora, Berizzo, los tres son head coach de la selección de Chile, pero cada uno lo ejerce de una forma distinta. ¿Cuál es mejor? No es importante cuál es mejor, tiene que ver con el contexto. En su momento, para lo que necesitaba la selección, Bielsa era perfecto, pero tal vez hoy día Bielsa de nuevo puede que no funcione. Entonces, dos veces o más de lo mismo no necesariamente es mejor. Y acá nos va muy rápido. Eso era el fondo. Por lo tanto, cualquier relato estratégico de ustedes tiene que partir con cuál es la problemática, cuál es el contexto de su cliente, para ustedes después ver cómo son útiles. Ya nos vamos a ir a lo más simple y rápido. Bueno, pero a la hora que tengo que hacer un pitch, ese pitch que tengo que presentar, ¿cómo lo estructuro? Lo que no les voy a dar es un índice de cuál es el punto 1, cuál es el punto 2, sino que vamos a hablar de cómo lo estructuro de forma emocional. De nuevo, porque cuando ustedes quieren, ustedes son un Venture Capital, piensen, ustedes son un emprendedor, le van a ir a presentar un Venture Capital que he escuchado 250 veces a personas como nosotros, con la polera, con el logo, con toda la challa posible, ya lo escucho. Entonces, si no hacemos algo realmente interesante, lo que va a pasar es que va a poner una cara de súper bueno, nosotros te llamaremos, no nos llames, y ahí se van a quedar esperando. Lo mismo. Entonces, ¿cómo estructuro un discurso? Y vamos a ir muy rápido. Lo primero, entender esto, ruido. Y el ruido no es el ruido ambiente, sino el ruido es preocuparse lo primero de cualquier cosa que esté en la mente o en el medio ambiente de la persona a la que le voy a hablar. Si hoy día alguno de ustedes en la mañana los puteó su señora, se agarraron con sus cabros chicos, etcétera, llegaron para acá y tienen ruido en la cabeza y seguramente si yo no fui suficientemente hábil emocionalmente para poder engancharlo, su cabeza está en la puteada de la mañana y no me escucharon nada. No conectaron. Entonces lo primero es, en cualquier presentación, lo primero, paso 1 es emocional, nunca es racional. Por lo tanto, el ruido hace que el perdón hace que todo ese camino que yo tenía construido emocionalmente se acabó. Entonces, lo técnico es súper importante. Esto no puede pasar. Un typo, a mí me pasa mucho, soy disléxico, no puede pasar. Muchos de ustedes no lo vieron, pero yo casi no lo veo esto. Pero esto es un typo. Sí. Segundo, entender que cada vez que nosotros estamos frente a alguien, hay dos niveles que se generan en la conversación, aunque no conversemos, el nivel de contenido y el nivel de relación. ¿Qué significa eso? Que una misma frase puede ser leída totalmente distinto.
Si yo les digo cuídate mucho y me lo dice mi abuelita, me está diciendo te quiero. Pero si me lo dice seguramente Tony el mafioso de los Simpsons, significa que mañana voy a aparecer muerto flotando en el río. Es una amenaza. Y seguramente si me dice Manny Pacquiao, me está diciendo, si duráis 5 segundos en el ring, te deseo suerte. Y cada uno es, cuídate mucho. Por lo tanto, el contenido es algo que todos entendemos. La relación me permite leer eso que estoy diciendo. Frase típica, mi amor, ¿qué te pasa? Nada. Ese nada es todo. O nada. Pero claramente, nada no es. Bueno, esa frase tiene que ver con el contenido de la relación. Por lo tanto, lo que yo digo es leído de acuerdo a cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Entonces, cuando yo parto una presentación de nuevo, con un Venture Capital, etcétera, y parto hablando del contenido, no me va a estar leyendo, puede estar diciendo, ¿y quién es este tipo? Y mira cómo se viste, y qué se cree. No genera ningún tipo de enganche emocional. Lo primero tiene que ver con el enganche emocional. Y vámonos ahora al método. El método se llama ENDE. ENDE significa exordio, narración, desarrollo, epílogo. Básicamente, ¿para qué? Para que su discurso no parta de menos a más, tenga una meseta y después bajen y digan, eso, gracias. Terminar con un eso, gracias, es como un coitus interruptus. Es como contar un chiste, entonces Juanito fue y le dijo, eso. No tiene sentido. Entonces ustedes pensar una presentación que no tenga un cierre pensado, es terminar así. Y lo que nosotros estamos buscando es partir rápidamente desde lo emocional y siempre estar subiendo, subiendo, subiendo. ¿Para qué? Para que cuando termine diga, sí, yo quiero eso. Que es un call to action. Que el mundo digital es literalmente un botón, un call to action, pero en un discurso es, y por eso, parémonos y vamos a festejar, o parémonos y vamos. Eso es un llamado a la acción. Entonces, el exordio. El exordio es 100% emocional, busca conectar a la audiencia. Es un generador de emoción. Es ese primer chiste, es la foto, es el comentario que dicen antes de partir su presentación. Es el gringo que llega y dice, venía con el taxista ahora y me contó que todos los chilenos son todos super huevones. El gringo, listo. La tenía preparada, pero solamente el acto de querer generar una relación con ustedes hace que de aquí en adelante te escucho. Te doy la oportunidad para escucharte. Pero si no dice nada, piensen, ese Venture Capital escuchó 25 veces o 35 veces ideas parecidas a las mías, se agarró antes con la señora, se agarró un taco y llegó muy tarde, y yo espero que además esté inspirado con mi charla, cuando yo quiero hablar solamente de mí y no de él. Fracaso. ¿Pero por qué no me va bien? Justamente porque está pasando colada la comunicación. Entonces, esto es lo más importante. Es un video, es una foto, es un primer comentario, no es contenido. Acá partimos hablándole al sistema límbico. Nunca partimos hablándole a la neocorteza. Por ejemplo, fíjense en esto tal vez es el mejor exordio de la historia posible. Corrió solo y llegó segundo. Entonces, no se entiende. Pero está buscando que se entienda, está buscando llamar la atención. ¿Para qué? Para que mi cerebro haga la segunda pregunta. A ver, cuéntame. Clic. Y ahí puedo entender. Los fanáticos del sí de Pinochet olvidan que el 5 de octubre corrió solo y llegó segundo. Ahora empieza a tener sentido.